Demos gracias al Señor. Dice un canto, ¿no? Demos gracias al Señor, demos gracias. ¿Qué más dice? Demos gracias por su amor. Luego por la mañana, correcto. Pero hoy vamos a hablar de la gratitud. Estamos en el libro de los Salmos. El tema de hoy, demos gracias al Señor. La gratitud, hermano, es una cualidad, es una actitud que cada vez se practica menos en nuestro medio. Cada vez somos más ingratos o sin gratitud. Cada vez agradecemos menos. Mire, para que empiece a entender lo que le quiero decir, si nosotros tuviéramos que agradecerle a todos aquellos que nos hacen bien todos los días, hermano, lo único que saldría de nuestros labios sería gracias, gracias, gracias. Al despertar, gracias al esposo, a la esposa porque durmió a su lado. ¿Usted sabe cuánta gente duerme sola? Dormir con alguien es un privilegio. Dele gracias a aquel o aquella que duerme con usted. A sus hijos, dele gracias por ser sus hijos. No digo esto con ánimo de ofender ni hacer sentir mal a nadie, pero hay personas que no pueden tener hijos y anhelan uno. Y usted tiene 1, 2, 3, 9. Usted tiene hijos. Dele gracias al Señor por sus hijos. Dele gracias a sus hijos por ser sus hijos. Infinidad de motivos, hermano, para dar gracias. Está respirando, dele gracias, dé gracias. Usted está sentado aquí hoy escuchando, yo tendría que darle gracias a cada uno de ustedes por estar aquí hoy. Usted no está obligado. Pudo ir a otro lugar a escuchar a alguien que lo haga más elocuentemente, pero usted está aquí hoy. Hermano, gracias. Hermana, gracias. Gracias por estar aquí hoy. La gratitud está desapareciendo de nuestro día a día. Damos por hecho que las personas tienen que hacer las cosas. No, ya se casó conmigo, hoy tiene que estar ahí. ¿Quién dice? ¿Por qué? ¿Porque usted se lo merece? ¿Porque usted es muy bonito o muy bonita? No. Es porque hay misericordia sobre usted. Y hay gente que quiere estar al lado suyo, que no están obligados a estar ahí. La gratitud. Si alguien debe tener una actitud de gratitud, ese es el que ha creído en Cristo. Nosotros entendemos de dónde vienen todas nuestras bendiciones. Nosotros sabemos de dónde viene todo aquello que disfrutamos. Y debemos tener una actitud de gratitud. El cristiano debe vivir agradecido. Un amén es suficiente. El cristiano debe vivir agradecido. Porque nosotros mejor que nadie entendemos de dónde viene. Lo que acabamos de hacer, el acto, la ceremonia de la Santa Cena, un recordatorio público de lo que el Señor hizo por nosotros. Ahí está la fuente de nuestras bendiciones. Y al reconocer eso nos mueve a gratitud. Eso nos mueve a alabar. La alabanza es una muestra de gratitud al Señor. La alabanza, la adoración es una muestra de gratitud. Es lo menos que el cristiano puede hacer. Su gratitud, su deuda, hermano, de gratitud es eterna. Algunos piensan, ustedes no, pero algunos en otro lugar piensan, con venir a la iglesia ya le agradecieron al Señor. ¿Y quién es el beneficiado de venir a la congregación? Somos nosotros. Algunos piensan, con mis aportaciones, ofrendas, diezmos a la iglesia, ya ahí mostré mi gratitud, ya no tengo que hacer nada más. Hermano, su vida entera debe ser gratitud. Usted debe vivir en actitud de agradecimiento. El autor del Salmo 107, vaya abriendo su Biblia en el Salmo 107. El autor del Salmo 107, que es desconocido, no se identifica quién es el autor, pero él exhorta a sus lectores, exhorta a todo aquel que lee el Salmo, a que exprese su gratitud a Dios. Y menciona 3 clases de personas de las que vamos a hablar hoy lo más rápido que podamos. 3 clases de personas que están obligadas, llamadas a dar gracias al Señor. ¿Quiénes son estos? Primero, los que conocen su bondad. Segundo,
los que han experimentado su liberación. Y tercero, los que han recibido su sanidad. 3 personas. Si usted está en una de esas 3, usted está obligado a dar gracias. Si ha conocido la bondad de Dios, si ha experimentado su liberación o si ha recibido su sanidad. 3 tipos de personas. Yo espero que todos nosotros estemos en una de esas categorías. Y si estamos en 2 categorías, mejor. Y si estamos en las 3, perfecto. Estamos obligados a dar gracias, a mostrar gratitud. Primero, demos gracias al Señor por su bondad. Salmo 107 del 1 al 3. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. 2, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. 3, y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. En este pasaje, aparentemente el autor se está refiriendo a la liberación del cautiverio. Israel, el pueblo de Israel vivió 2 grandes cautiverios en la historia antigua. El cautiverio egipcio, cuando fueron liberados por Moisés, y el cautiverio de Babilonia, cuando fueron liberados por un decreto de un rey, del rey de Babilonia en ese tiempo. Parece que el salmista se está refiriendo al cautiverio babilónico, cuando dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, aquellos que Él redimió, que sacó de la esclavitud, que trajo de tierras extranjeras, de diferentes tierras, y las trajo a su territorio que Dios le había asignado. Este es un llamado para aquellos que han conocido la bondad de Dios, saben que Él es bueno porque los redimió, los trajo de nuevo a su tierra. En el caso de el cautiverio de egipcio, Israel clamaba, dice, por la dura servidumbre, por lo mucho que los oprimían los egipcios. El pueblo de Israel clamó y el Señor oyó. Pero en el caso de Babilonia, no se dice que clamaron. En Babilonia ellos no estuvieron tan oprimidos como estuvieron en Egipto. En Babilonia, algunos judíos, algunos israelitas, hasta entraron a formar parte del gobierno. ¿Se acuerda? Daniel, Ananías, Misael, Azarías, los 4 jóvenes hebreos, pasaron a formar parte del gobierno. Por lo tanto, en Babilonia, el yugo de la esclavitud no era tan pesado. Pero para personas que conocían la verdadera libertad, no estar en su tierra, solo estar en un país extranjero a la fuerza, eso ya era esclavitud. Nosotros sabemos lo que es estar en un país extranjero, no todos, la mayoría. Sabemos, nacimos en otro lugar muy distante de acá, pero no nos trajeron a la fuerza. Vinimos voluntariamente, pero sabemos lo que es estar en una tierra extranjera. Honestamente, quizá a usted ya se le olvidó la sensación, pero a mí no. Uno siente que nada es realmente tuyo. Uno siente que realmente no perteneces ahí, no te pertenece lo que está ahí. Es una sensación extraña. Llámeme raro si quiere, loco, pero yo así lo siento. No puedo sentirme plenamente libre. Ahora, Israel estaba en Babilonia a la fuerza. A ellos los trajeron cautivos. A ellos el rey los agarró y los trajo en contra de su voluntad. Algunos sirvieron en la corte del rey, tenían cargos elevados, puestos elevados del gobierno, pero no estaban contentos. Ahora el Señor, a través de un edicto del rey Ciro, los trajo de nuevo a su tierra y el Señor literalmente los redimió. Ahora, los creyentes en la actualidad, usted y yo, podemos identificarnos con ellos porque también hemos experimentado la bondad de Dios. Ellos experimentaron la bondad de Dios a través del edicto del rey que los mandó regresar a su tierra, les dio libertad. Todo el que quiera, dijo, irse a su tierra, todos los deportados de Israel, de Jerusalén, que quieran regresar a su tierra, son libres de irse, las fronteras están abiertas. Y muchos empezaron a caminar hacia Jerusalén. Otros se quedaron. La historia de Esther, el libro de Esther nos cuenta de aquel grupo que se quedó en Babilonia.
Pero la mayoría quisieron regresar. Pero regresaron por la bondad de Dios. Ellos no pidieron regresar, no clamaron por regresar. El Señor los regresó en su bondad. Usted y yo ni siquiera sabíamos que necesitábamos redención. Usted y yo ni siquiera sabíamos que habíamos pecado y el Señor nos ofreció, antes de que nosotros nos diéramos cuenta, nos ofreció la redención. Y la redención ya estaba allí. Y mira, a mí me maravilla este concepto, hermano, de que antes de que usted y yo nos diéramos cuenta que necesitábamos perdón, el perdón ya estaba anticipadamente ofrecido. Mire, hubo un momento de claridad espiritual en mi vida y sé que en la suya también. Hay un momento en que usted de repente despierta. Dios mío, soy pecador. He pecado. He actuado mal, he ido en contra de todas las leyes de Dios, he violado los mandamientos de Dios. Y entonces el Espíritu Santo te hace ver hacia la cruz y te dice, yo ya sabía, pero mira, la solución está allí. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra. Entonces la salvación ya estaba, antes que yo la necesitara, ya se había dado. Eso es bondad, hermano. ¿Puede usted imaginarse una bondad que se anticipa al error? ¿Puede usted imaginarse una bondad que está antes de la equivocación? Hasta a los padres nos cuesta hacer eso. A veces esperamos de nuestros hijos perfección. Una utopía, es algo curioso. Sabemos que nuestros hijos son seres humanos, a menos que sus hijos sean extraterrestres. Pero si sus hijos son seres humanos, se van a equivocar. Y nosotros no sé en qué parte de nuestro cerebro creemos que nuestros hijos son perfectos. Creemos que nuestros hijos son mejores que los del vecino. Y nuestros hijos son exactamente iguales que nosotros. Es decir, seres imperfectos que van a cometer errores. Dios ya sabía eso. Y Él se anticipó al error y nos proveyó la redención. Eso es bondad. Eso es bueno. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Porque su misericordia es para siempre. Que los redimidos, dice, díganlo, alaben. Que los redimidos muestren gratitud. Porque a ellos el Señor les ha dado bondad y los ha redimido. Gálatas 3:13, leamos. Este es para nosotros. Ya no está hablando de el Israel de antiguo, sino nosotros. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Hermano, esa es una verdad que debería cambiar toda nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de comportarnos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y se hizo por nosotros maldición. La maldición que le correspondía a usted y a mí, Él la recibió en su cuerpo. Eso es estar bendecido. Eso es digno de gratitud. Pobre del cristiano que no termina de reconocer que lo que tiene no es que lo ha ganado. Lo que tiene, lo que disfruta no es por su sacrificio personal, es por la gracia de aquel que fue a la cruz en tu lugar. Tomó tu maldición para que tú ahora tengas bendición. Tomó mi maldición para que yo ahora tenga bendición. Mi hermano, si el Señor no toma mi maldición, yo no merecería ni haber nacido. Yo no merecería nada de nada. Ni siquiera la oportunidad de pensar en una salvación, de pensar en ser salvo. Que esa sería, hermano, la maldición más grande. Que mi alma no llegara a alcanzar salvación. Pero Él se hizo maldición por mí, por usted. Cuando lee Gálatas 3:13, no diga por nosotros, diga por mí. Hecho por mí maldición. Él se hizo maldición por mí. Y luego 1 Pedro 1:18 y 19. Oiga lo que dice, una vez más, para nosotros. 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Dice, rescatado, pero no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Los creyentes estamos experimentando algo parecido a los israelitas en Babilonia. Nosotros vivimos en una tierra extraña, que no es la nuestra.
No me refiero al territorio geográfico. Ahora me refiero a nosotros vivimos en un mundo que no está diseñado para nosotros. Estamos aquí mientras llega el momento de que usted y yo pasemos a nuestro verdadero hogar. El cristiano es una persona rara. El cristiano es alguien raro. Ya no se alegra por las cosas del mundo. Ya no se alegra, ya no disfruta igual las cosas del mundo. Sabe que las necesita. Usted necesita un trabajo para ganar un sueldo. Usted necesita vehículos para moverse. Usted necesita un hogar para que su familia habite. Todo eso es necesario, pero ya no es la razón de su vida. Ahora son herramientas que usted usa. Hay una gran diferencia. El que no conoce a Dios, el que piensa que esto es todo lo que hay, su motivación es solamente adquirir, poseer, tener, mostrar lo que tiene. Pero nosotros los creyentes no. Nosotros sabemos que este mundo es solo un paréntesis. Mientras se completa el paréntesis y pasamos a lo que verdaderamente somos. Estamos aquí temporalmente. Temporalmente. Una de estas noches me di una vuelta por... Ahí voy a mencionar esto más adelante en el mensaje, pero lo adelanto. Me di una vuelta ahí por el rodeo, por afuera, ni siquiera entré. Ahí por las calles alrededor, todo estaba cerrado, era de noche. Todo estaba cerrado y no hallaba ni por dónde pasar porque los policías han bloqueado todo y andan unos tipos en unas bicicletas que casi le pasan llevando los espejos a usted. Y vi algo triste. Y me di cuenta por qué en 24 años en esta ciudad nunca he ido al rodeo. Y me di cuenta por qué no he ido y por qué no voy a ir. Una actividad como esta saca lo peor del ser humano. Lo peor. Y vimos, andaba con mi esposa, pasamos por ahí con mi esposa. Vi personas, en otro contexto, son personas dignas de admiración. En otro contexto. Gente con una belleza extrema. Gente extremadamente bonita. Hombres y mujeres extremadamente bien parecidos, pero comportándose igual que un animal, dejándose llevar por sus pasiones. Algunos sentados en el suelo, borrachos. Señoritas en minifalda, sentadas en la acera, que de otra manera jamás se sentarían ahí, porque eso es degradante. Pero ahí, eso no están adentro, eso están afuera. Ya que salieron afuera, hermano, alrededor, varias cuadras alrededor de aquello. Y yo dije, con razón, esto no es mi hogar, este mundo no, yo no pertenezco a este mundo. No digo que ir al rodeo sea pecado, no me malinterprete, yo no soy religioso. Usted quiere ir con su familia, vaya, vea y regrese, vaya, acaricie un caballo, una vaca y se regresa. Pero a lo que me refiero es a que si ese ambiente te controla, si usted deja que ese ambiente lo controla, lo mete en una espiral, un slide, un tobogán del que ya no puede parar hasta que llega al fondo a quedar sentado en una cuneta, borracho. El hijo pródigo regresó a su padre después de andar por tierras extrañas que no le pertenecían. El hijo pródigo comparó las tierras extrañas en las que anduvo con la casa familiar de su papá, donde él era el hijo. Y de repente un día rascándose la cabeza, viendo comer a los cerdos y queriendo comerse la comida de los cerdos, él no se sentó borracho en una cuneta. Él estaba ahí queriendo comer la comida del cerdo y dijo, ¿qué me está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Yo no pertenezco aquí. En la casa de mi padre, dijo, hasta los que trabajan comen bien, duermen bien, tienen todo lo que necesitan. Y yo que soy el hijo, aquí me estoy muriendo de hambre en esta tierra extraña, en este lugar extraño. Y recapacitó y dijo, volveré a mi padre. Voy a regresar a un lugar que conozco. Usted y yo no conocemos el cielo todavía, pero hay un anhelo de cielo en nuestro corazón. Hay un anhelo de eternidad en el corazón suyo y mío. Sabemos que esto no es todo, ni siquiera es lo mejor. Esto no es todo, esto no es lo mejor. Sabemos que hay algo mejor.
Y eso usted lo sabe, nunca lo ha visto, nunca lo ha experimentado, pero está diseñado, usted está hecho así, en su ADN, hermano, en su ácido desoxirribonucleico, corre cielo, corre eternidad, está en su ADN, usted fue diseñado así. Sabemos que hay algo más grande y mi alma lo anhela y mi espíritu anhela eso más grande. No lo conozco, pero sé, porque Dios es fiel y Él no miente, sé que me ha preparado un lugar. Lo acabamos de leer en la Santa Cena. No beberé más de este fruto de la vida hasta el día que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Ahí está la promesa. Usted no pertenece a esta tierra. Yo no pertenezco aquí. Y me voy a sentir incómodo. Y espero que nunca se me quite esta sensación. Quiero sentirme incómodo en esta tierra hasta el último día de mi vida, para verdaderamente un día sentirme cómodo en el reino de mi Padre, de su Padre. Versículo 4, Salmo 107, correcto, gracias. Versículo 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Quedémonos ahí, versículo 5. Ahora regresa al cautiverio egipcio. Cuando ellos salieron de Egipto, dice la Escritura, anduvieron perdidos por el desierto. ¿Cuántos años caminó Israel en el desierto? 40 años. Fue 40 años, hermano, de ir de allá para acá, de aquí para allá, en el mismo lugar, regresar, volver a pasar. Fueron 40 años de no estar quietos y anduvieron por el desierto. ¿Cómo dice la Escritura? Por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma casi se daba por vencida en ellos. Aquí se describe al pueblo que está pasando tiempos difíciles en lugar desolado. El hambre y la sed representan las necesidades básicas del ser humano. Y este pueblo ni siquiera podía satisfacer su hambre y su sed tranquilamente. Una vez más, compara esta descripción con la vida de pecado. Piensa otra vez en estos jóvenes, en esta condición. Oh, y esa escena que le mencioné de aquí del rodeo se va a repetir durante todo este mes, hasta el final. Y conforme se acerca el final, esas escenas se vuelven más intensas. Y eso sucede un mes cada año. ¿Qué es lo que necesita esta juventud? Ellos necesitan algo que les satisfaga. Ellos están buscando identidad. Ellos están buscando pertenecer a algo noble, a algo más grande que ellos. Pero como no se les ofrece otra alternativa, entonces lo que ellos tienen es ese engaño, esa fantasía que les suple su necesidad temporal. Pero no puede satisfacer su necesidad de eternidad. Una vez más, los deja vacíos, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Las multitudes, hermano, han desperdiciado su vida en los placeres del pecado, solo para descubrir que el pecado no satisface la necesidad del alma. Usted ya sabe eso. Yo ya sé eso. Temprano en mi vida, a los 23 años, yo descubrí que el pecado no podía satisfacerme. Que el pecado solo me dejaba más sediento. Dicen que el agua de mar no se puede beber, ¿no? Que no satisface la sed. Dicen los náufragos que, aunque están rodeados de agua por todas partes, están muriéndose de sed, porque el agua salada no satisface, al contrario, deshidrata a la persona. Entonces se vuelve peor la sed si alguien toma agua de mar. Pero el ejemplo es perfecto. En el mundo usted está rodeado de tantos placeres y piensa que si tomo este placer, si tomo aquel placer, mi alma se va a sentir satisfecha. Pero cuando se lo suministra, lo que hace es sentirse peor. Voy a tomar un poco más de aquella bebida, voy a tomar un poco más de aquella sustancia, voy a tomar un poco más de aquel cuerpo y así me voy a sentir mejor. Y luego se siente peor que al principio. Su alma desfallecía en ellos. El pecado arrastra a sus presas a la muerte. El pecado no tiene compasión del ser humano. El pecado no tiene compasión del alma humana. Aquella alma que se entrega al pecado
es presa de la destrucción, de la muerte, y la esperanza desaparece por completo. El pecado le promete alimentarle sus apetitos, pero en realidad lo que hace es agravar su condición de necesidad. ¿Qué dice el versículo 6? Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Ninguno de nosotros podrá hacer nada por nosotros mismos. Nadie puede hacer nada por el pecador en sí mismo. La bondad de Dios, hermano, se manifiesta en que cuando nos acercamos a Él, Él siempre nos perdona amorosamente y restaura la vida que el pecado destruyó. Hay alternativa. Hay una forma de recuperar la satisfacción en la vida. Aquella persona que el pecado tiene hundido en intentos de suicidio, en intentos de escapar del mundo de alguna forma, hay oportunidad. Clame al Señor. Si clama, el Señor es bueno. Él es bondadoso. Leí para usted el Salmo 34:8, ¿verdad que no lo leí? Me lo salté, perdón. Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Pruébalo. Pruébalo y date cuenta, dice el versículo. Pruébalo y date cuenta que el Señor es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que confía en Él. Dios es bueno y Él quiere entrar a nuestros problemas. Mire, el que llevara la maldición nuestra en la cruz es solo la muestra. Él está haciendo hoy todos los días el mismo trabajo. Él quiere entrar a nuestros problemas para solucionarlos desde adentro. Ha sucedido que hay cristianos que después de años en el cristianismo están luchando con situaciones como si acabaran de conocer a Cristo. Porque llega un momento en que nuestra mente se adormece y dejamos de recurrir al sacrificio de Cristo. Simplemente lo quitamos del foco principal de nuestro pensamiento y empezamos a manejar nuestra vida según nuestras propias capacidades. Y se nos olvida que esa relación constante con el Señor es la que nos mantiene limpios, es la que nos mantiene en comunión con Él. Es una relación constante, diaria. Por eso es que es común ver cristianos de 40 años, 50 años, batallando como si acabaran de conocer al Señor, porque se adormecieron. Se les olvidó que es diario, que tienen que ir al Señor. Tenemos que ir al Señor a diario. La acción de gracias es la respuesta para aquellos que conocemos, hemos recibido y entendemos la bondad de Dios. Ese es el primer grupo de personas, los que conocen la bondad de Dios. Espero que usted lo haya conocido. Salmo 107, versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Versículo 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Leamos hasta el 12. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. La razón por la que Israel fue llevado al cautiverio en Babilonia fue como castigo. Castigo por su rebelión. Ellos no fueron por accidente, porque nada de lo que sucede en el pueblo de Dios, tanto del pasado como del presente, es accidental. Todo tiene un propósito. Y en este caso, Israel fue al cautiverio por castigo. Las tinieblas y la aflicción que menciona el versículo 10 solamente reflejan la depresión que el pecado produce. Las cadenas de hierro que menciona representan la pérdida de libertad que el pecado trae sobre la vida del pecador. El pecado nunca trae libertad, nunca trae bendición, al contrario, el pecado trae tinieblas, el pecado trae cadenas, esclavitud, muy similar a la situación que estaba viviendo Israel en el cautiverio. En estas situaciones tan tristes, primero debemos reconocer nuestras malas decisiones. Y aquí nos encontramos con algo que nosotros nos resistimos. Nosotros nunca reconocemos que somos los culpables de nada.
siempre le echamos la culpa a alguien o a algo. Y cuando se trata de la disciplina del Señor, lo mejor que podemos hacer es, para que pase rápido, reconocer que la merecemos, que merecemos su disciplina. Yo prefiero 1000 veces la disciplina aquí en la tierra que el castigo eterno en el infierno. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, bienaventurado es aquel hombre al que Dios disciplina, aquella mujer a la que Dios disciplina, que se cuente como dichoso. Porque el Señor disciplina al que ama. Al que ama. Israel estaba contaminado de idolatría, contaminado de falta de gratitud. El Señor lo mandó al cautiverio para que recapacitara, porque lo amaba. Israel se curó de la idolatría. Israel fue libre de ese pecado. Las imprudentes decisiones que nosotros tomamos, hermano, nos llevan a consecuencias desastrosas. Aquí vamos a ser honestos. Y esto me afecta a mí directamente. Hemos tomado decisiones, hermano, que son desastrosas para nosotros mismos. En lo económico, podemos acabar con la libertad económica y volvernos presa de las deudas por nuestras malas decisiones. Nadie nos mete en deuda, nosotros nos metemos solitos. Más cuando el banco le dice, mira, te podemos dar una tarjeta de crédito. $5,000 límite de crédito. Dice, y empieza a pensar todo lo que puede comprar con eso. Se nos olvida que hay que pagarlo. Simplemente se nos olvida ese pequeño detalle. Tienes que pagarlo. Entonces, cuando venimos a darnos cuenta, perdimos la libertad económica. Esclavos de la deuda, esclavos de nuestra falta de control. Imprudentes decisiones en cuanto a la salud nos llevan a enfermedades. ¿Usted sabe que las relaciones sexuales descontroladas pueden acarrear una enfermedad mortal para usted? ¿No sabía? Sépalo. Hay unas enfermedades, hermano, no sé si debo decirlo, pero lo voy a decir. El famoso cáncer del cuello uterino que padece la mujer, muchas veces es provocado por la infidelidad de su esposo. Porque tuvo relaciones con otra mujer que tenía esas células cancerosas en su útero. El miembro del hombre quedó contagiado, va y tiene relaciones con su esposa y le transfiere esas células cancerosas. Y se desarrolla en el útero de su esposa. Ay, hermano. Si solamente fuéramos fieles y tuviéramos relaciones solo con la misma persona, con una sola persona. Esto es crítico, hermano, porque está pasando en nuestras sociedades. Está pasando en nuestras familias. Todo eso, hermano, mire, son cosas que no pensamos. No pensamos en las consecuencias de las malas decisiones. El infiel piensa, bueno, voy, me baño y se acabó el problema. Pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Mire, si la esclavitud es consecuencia, la esclavitud del pecado es consecuencia de un pecado directo o malas decisiones, Dios nos puede librar de ellas. Dios puede librarnos. Hermano, cuide su salud. Mire, Dios puede obrar milagrosamente. Vamos a hablar de la sanidad. Es que tengo una fijación yo de adelantarme a lo que quiero decir porque lo considero importante. Este es el tercer punto, pero bueno, se lo voy a mencionar. Hay enfermedades que nosotros nos buscamos nosotros mismos. Hay enfermedades que no podemos evitar, están en el ambiente, llegan. Pero otras que nosotros nos buscamos. Dios puede librarnos de todas ellas, claro que sí. Pero en algunas veces no lo va a hacer milagrosamente, así como tronar un dedo. Sino que va a someterlo a usted y a mí a un proceso de obediencia. Y hasta que aprendamos a ser obedientes, entonces viene la sanidad, viene la estabilidad, viene la tranquilidad después del proceso de obediencia. A veces, si Él quiere, lo puede hacer en un instante, milagrosamente. Pero por lo general, Él nos sujeta a un proceso, porque también quiere que aprendamos. No solo que seamos libres de la situación, quiere que aprendamos una lección. Y si usted estuvo en la escuela alguna vez,
usted sabe que después de un mes, 2 meses de clase, viene el test para ver si lo que le enseñaron atrás se aprendió o no. El Señor hace exactamente lo mismo. Después de un periodo de prueba, viene el test. Si usted pasa el examen, entonces pasa a la siguiente etapa y empieza otro proceso de enseñanza en otra área. Pero si no pasó el test, tiene que repetirlo todo de nuevo. Y no le va a gustar. Si usted tiene problemas con el perdón, pero sigue sin perdonar, usted va a pasar toda su vida recibiendo ofensas, toda su vida. De gente que le importa, gente que no le importa, en la calle. Usted va a salir a la puerta y saliendo aquí del parqueo a la calle va a sentir que alguien tiene algo contra usted. Me echaron el carro encima, solo porque soy hispano. No, lo que pasa es que usted tiene un problema con el perdón. Y mientras no pase el test, mientras no pase la prueba, usted va a seguir enfrentándose al mismo proceso. Mejor perdone. Y eso es en todas las áreas, hermano. Problemas matrimoniales. Si usted quiere vivir toda la vida en un matrimonio como un infierno, ese es asunto suyo. Esa es decisión de cada quien. Pero si usted empieza a poner los principios bíblicos por delante para guiar su matrimonio, muy pronto se va a dar cuenta que usted vive en un paraíso. Viene el test, pasa la prueba, ahora vienen otro tipo de pruebas. Ya no en el matrimonio, ahora en otra área, porque el área del matrimonio ya la pasó. Pero usted quiere vivir en problemas matrimoniales el resto de su vida, un abuelito canoso, lleno de arrugas y teniendo problemas con la mujer, con el esposo. Hermano, mire, eso no cabe en mi mente, fíjense. Porque yo entiendo, en el cristianismo, yo entiendo un crecimiento constante. ¿No dice eso la Biblia? La vida del cristiano, del creyente, es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Yo quiero pasar todas las pruebas que el Señor me dé. Quiero avanzar. Quiero pasar esa etapa. ¿Usted cree que yo pudiera predicarle a usted tranquilo si al llegar a la casa estamos en pleito con mi esposa? Mire, nosotros tuvimos el primer año solamente, el primer año de matrimonio. No me estoy jactando, lo digo para que les sirva de ejemplo. El primer año fue el difícil en nuestro matrimonio. Estuvimos a punto de separarnos. Marisela intentó cortarse las venas una vez. El primer año fue dificilísimo. Pero dijimos, no vamos a pasar en esto el resto de la vida. Dios fue tan bueno que no nos dio hijos en los primeros 2 años. Mientras arreglábamos nuestra situación, nos acoplábamos. A los 2 años quedó embarazada. Excelente. Ya cuando nació Génesis, ya nosotros habíamos pasado los problemas matrimoniales comunes y entramos a una etapa diferente. Yo no podría ministrar si tuviera problemas con mi esposa. Se me caería la cara de vergüenza. ¿Cómo podría yo pararme delante de un pueblo a pretender explicarle cómo vivir y teniendo un infierno en mi casa? Entonces, hermano, usted tiene que pasar esas etapas. Páselas. No tome decisiones imprudentes. Y si tomó una decisión imprudente, corra a la cruz, corra a Cristo. Si usted toma decisiones imprudentes, vaya a Cristo. Él puede quitarle la consecuencia. Lo va a meter en un proceso, pero después no la vuelva a cometer. Porque entonces de nada va a servir. Versículo 13. 107:13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben, 15, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. El que está preso en las tinieblas del pecado no se puede rescatar a sí mismo. Yo sé que usted ya lo intentó. Yo lo intenté en un tiempo pasado y me di cuenta que nadie puede rescatarse solo. Fue Dios quien sacó a los israelitas de Egipto, fue Dios que sacó a los israelitas de Babilonia, usó elementos humanos, pero Dios estuvo detrás de todo. Espiritualmente sucede que cuando alguien está esclavizado y busca al Señor, el Señor lo saca de ahí. El Señor tiene la capacidad de sacarte de la situación contaminante. Pero no corra usted a meterse de nuevo ahí. A veces hacemos eso nosotros los seres humanos. Señor, ayúdame, Señor, socórreme. Viene el Señor misericordiosamente por
por lo difícil de la situación, viene, te saca y te pone en un lugar seguro. ¿Y qué hacemos nosotros? Corremos a meternos de nuevo al mismo lugar. Porque ya pasó la presión. Porque ya pasó la dificultad. Eso es lo más necio que podemos hacer. Si Dios te saca de un problema, quédate fuera de los problemas. Quedémonos fuera de la situación negativa. Vamos rápido. Ahora, demos gracias al Señor por la sanidad. Los que han sido sanados es otro grupo que debe mostrar gratitud. No todas las enfermedades, hermano, se pueden atribuir al pecado directamente. No todas. Pero las que menciona el Salmo 107, sí. Aquí habla de aquel que está enfermo por su pecado. Salmo 107, 17. Su alma, 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué dice el 17? Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Dios no es un amuleto. Dios no es una... No sé si ustedes se acuerdan, los viejitos que creían en brujería y cositas así, usaban una almohadita roja, cosida. Yo vi en mis antepasados, traían esas almohaditas ahí, de repente yo abrí una gaveta y estaban esas almohaditas y yo le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿y qué es esto? Ahí dejaba, vos no sabés. ¿Ok? Pero eso se los daba una señora, una curandera. ¿Cómo le llaman a eso, hermanos? No, sí, la bruja, sí, curandera. No, pero esa almohadita, ¿cómo le dicen a eso? Es un amuleto, una contra, dicen. Una contra, no sé. ¿Contra qué? No sé. Pero creen, los ancianos de antes creían que esa cosita te protegía de envidias, de alguien que te quisiera hacer daño, que te quisieran lanzar un hechizo con una enfermedad. Dios no es un amuleto. Dios no es un amuleto. O sea, Señor, estoy en un problema, llamo a mi amuleto para que me saque. Y una vez que me sacó, vuelvo a meterme a otro problema nuevo. Dios es, hermano, Él es el creador, hombre. Él es el soberano. Si te acercas a Él sin el respeto debido, mire, mejor no se acerque. Esto va a parecer como que va en contra del evangelismo popular. Hermano, si vas a jugar con Cristo, mejor quédate lejos. Mejor no te acerques ni a la iglesia si vas a jugar con Cristo. Porque eso te hace más culpable. Si no quieres realmente cambiar, no juegues con el maestro. Yo aprendí eso también muy temprano en mi vida. Si no le vas a entregar todo, mejor no intentes ni siquiera acercarte a Él. Porque te va a tratar tan mal que te vas a sentir ofendido. Señor, sana a mi hija que es atormentada por un demonio. ¿Qué le dijo el Señor? No está bien echar el pan de la mesa de los hijos a los perrillos, a los perros. Y aquella mujer, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Esa es una entrega total. Cautivó el corazón del maestro. Pero si aquella mujer no hubiera estado firme en su decisión y se hubiera ido ofendida, hubiera ido peor que como llegó. Si usted no viene a entregarle todo al Señor, mejor no se acerque, porque va a salir más ofendido. ¿Se acuerda las manzanas agrias que le mencioné la vez pasada? ¿O no? Fue un miércoles, por eso no, pero se lo voy a contar. Con esto cerramos. Un hombre tenía un terreno muy grande y en su terreno había plantado manzanas. Su casa estaba en el centro de la plantación. Y una vez se encontró con un amigo y le dijo, amigo, vamos a mi casa y vamos, es época de cosecha de manzanas, vamos a hacer puré de manzana, jalea de manzana, vamos a hacer sidra de manzana, vamos a pasar un buen tiempo. Y le dijo, no puedo ir, no voy a ir porque las manzanas de tu casa son ácidas. Y le dijo, ¿cómo sabes que son ácidas? Pasé por ahí, corté unas manzanas de la orilla del camino y me salieron ácidas. Le dijo, pero es que yo planté
En la periferia de mi terreno, en las orillas, yo planté manzanas ácidas para que los muchachos no se las roben. Pero cerca de mi casa están las manzanas tan dulces. Muchos cristianos solo llegan a la periferia del evangelio y prueban las manzanas ácidas del evangelio. Prueban una que otra situación negativa. El Señor viene y te prueba en las finanzas. El Señor viene y te prueba en la salud. El Señor viene y te prueba en las relaciones personales, familiares. No le gustó. Se ofendió rápido. Yo pensé que esto era como magia que me arreglaba toda mi vida. No, Señor. Si tú quieres realmente probar la dulzura del evangelio, pasa esa etapa y cuanto más te acerques a la casa de tu Padre, vas a disfrutar de una dulzura que nada tiene comparación. Entonces, si tú no estás dispuesto a pasar las manzanas agrias, mejor ni te acerques, porque te vas a llevar un desencanto. Ahora, si usted ya pasó la etapa de las manzanas agrias, usted está disfrutando de la dulzura del evangelio, donde el Señor te trata como a su hijo, y el Señor te bendice, y el Señor hace todo para que tú estés confortable en el evangelio. Mi yugo es fácil, dice el Señor, y mi carga ligera, pero eso es si pasas de la periferia. El Señor te puede sanar de cualquier enfermedad. El Señor te puede sacar de cualquier problema. Los que contraen enfermedades, recuérdelo. Hay enfermedades que usted y yo podemos evitar. Hermano, coma saludable. Coma saludable. Un pastor mexicano cuenta que una vez llegó una hermana que tenía el colesterol por las nubes. Le dijo, hermano, ore por mí para que el colesterol se baje. Le dijo, hermana, él ya la conocía. Va a tener que dejar los taquitos de tripa, de etcétera, etcétera. Y la coquita va a tener que dejar todo eso. No, hermano, con mi coquita, mis taquitos no se meta. Y entonces, ¿cómo? Dijo el hermano, dijo el pastor, ¿cómo puedo orar por ella? Conteste usted. O sea que Dios va a estar yo comiendo lo que me dé la gana y el Señor tiene que estarme quitando todo. En todo sentido, hermano, es así. Dios te puede sacar, aquello en lo que nos metimos por ignorancia, Dios te saca de ahí, pero después ya con conciencia, no vayamos otra vez al mismo lugar. El Señor es bueno, su misericordia es para siempre, pero espera de nosotros que seamos sabios. Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y dice el 21, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Para terminar, ¿tiene todavía el Salmo 107? Necesito 4 voluntarios para leer un versículo cada uno. ¿Dónde están las manos? Uno. Hermano Antonio me va a leer el versículo 6 del Salmo 107. ¿Dónde está otro? Hermano Oscar me va a leer el versículo 13. ¿Alguien más? El hermano Marvin me va a leer el versículo 19 y uno más. Hermana Marcela va a leer el versículo 28. Primero el 6, luego el 13, luego el 19 y por último el 28. Los demás escuchen. Si tiene su Biblia, ábrala y lea con ellos. Escucha, hermano Antonio, versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Gracias. El 13. Luego clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Gracias. El 19. Gloria a Dios. ¿Y el 28? Hermana Marcela. ¿Cuál es el punto? Clama. Clama. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, dice el versículo. Hermano mío, clama. ¿Estás en angustia? Clama. ¿Estás necesitado de Dios? Clama. Y Él viene y te libra y Él te va a pedir que seas fiel a Él. Eso es todo. Pero cuando tú conoces su fidelidad, cuando tú conoces su capacidad para mantenerte libre, hermano, ¿quién no adora a un Dios así? ¿Quién no se enamora de un Dios así? Solo el que no lo conoce es el único que no se enamora de Dios. Solo el que no lo conoce. El que llega porque tiene una necesidad y luego se va. No lo llegó a conocer. No se quede con las manzanas agrias. Las dulces están adentro, más adentro. Póngase de pie. Hay una familia, la familia de Miguel Pedraza. Vamos a orar por ella. Él está detenido en migración.
El Señor conoce las necesidades. Hermano, el mundo está ardiendo. El mundo está ardiendo. ¿Usted sabe por qué se lo digo? Otra guerra se está desatando en otro lugar del mundo. Y eso trae inestabilidad para todo el planeta. Hay personas muriendo en este momento que estamos nosotros aquí. Hay personas muriendo producto de una guerra que no iniciaron ellos. Las guerras se dan entre las cúpulas, las desavenencias se dan entre las cúpulas, entre los que tienen el poder. Pero el pueblo en general es el que sufre las consecuencias. Hermano, el mundo necesita paz, pero esa paz no va a venir a la manera que nosotros pensamos. Estas guerras que estamos viendo ya estaban anunciadas y otras aún peores. El mundo se está posicionando en la forma correcta para que el Señor envíe su juicio sobre toda la humanidad. Es inevitable. Nadie lo puede detener. Y no le pido que oremos que no tiene sentido orar. No, claro que sí. Ore porque el Señor venga. Ore para que el Señor venga pronto. Para que aquellas personas que están sufriendo puedan tener la fortaleza de soportar ese sufrimiento. En este momento, mientras nosotros estamos aquí con relativa tranquilidad, hay familias que están quedando sin nada, aún perdiendo seres queridos, producto de unas guerras que no iniciaron, pero que tienen que soportar. Vamos a orar por la familia de Miguel Pedraza, que es la persona que está en migración. Su familia está obviamente muy afectada. No le conozco, algunos de nuestros hermanos le conocen. El Señor sabe perfectamente por qué vienen estas pruebas a la vida de una familia. Si usted no está pasando pruebas en este momento, gracias a Dios, es para que usted tenga más fuerza para orar por otros. Para que cuando venga la necesidad a su vida, otros van a estar libres de ella para orar por usted. Demos gracias al Señor por su misericordia. Demos gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros y nos motiva a alabarle. Pero también pidamos por aquellos que necesitan de esa misma fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús, al llegar a este momento, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por la motivación que nos das, Señor, de continuar adelante. Gracias por la motivación que das a nuestro corazón. Sabemos que estamos en una lucha, en un proceso. Estamos, Señor, caminando un camino que tiene muchas dificultades y tropiezos, hay barreras y obstáculos. Pero tú has prometido que nos vas a llevar de la mano hasta el final. Estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está mi esperanza, Señor. Mi esperanza no está en mi capacidad, no está en mi forma de ver la vida, en mi forma de entender. Mi esperanza está, Señor, en que tú has ganado una victoria para mí que es más grande de lo que yo puedo asimilar. Señor, te pido que bendigas a este pueblo y que hagas nacer esa gratitud en nuestros corazones. Cuando la gratitud aparece, no solamente por lo bueno que recibimos, sino también por aquello desagradable, como dijo Job, recibiremos de Jehová el bien y el mal no lo recibiremos. Señor, cuando aparece la gratitud, sucede un cambio en nuestro cerebro a nivel neuronal. Nuevas conexiones neuronales se crean en el cerebro del agradecido y empezamos a ver el mundo de forma diferente. Nuevas sinapsis se forman en nuestros cerebros. Señor, yo quiero ser objeto de este cambio. Quiero que mi cerebro se transforme todos los días y entender mejor el mundo en el que vivo. Entender mejor tu misericordia sobre tu pueblo, sobre toda la tierra, pero especialmente sobre tu pueblo. Quiero vivir agradecido, Señor. Quiero moverme en actitud de agradecimiento todos los días. Primero, porque tú eres bueno. Segundo, porque me libertaste, me redimiste. Y tercero, porque también me has sanado. Yo he sido receptor de esas tres grandes bendiciones. Conozco tu bondad, he recibido tu liberación y también he recibido tu sanidad. Señor, no hay razón para no agradecer, no hay forma que yo no agradezca. Y lo mismo mis hermanos que están en este lugar. La mayoría, Señor, hemos recibido esas tres bendiciones. Yo te pido que los protejas, les ayudes, les fortalezcas a continuar adelante. Hay una familia, Señor, la familia de Miguel Pedraza.
Señor, ellos están sufriendo la detención y probable deportación de este hombre. La familia quedará incompleta. La familia en este momento está incompleta. Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que tú tengas misericordia, Señor. Hay hijos en esta familia que quedan sin la protección del principal proveedor, el principal protector de su casa. Yo solo puedo imaginar, Señor, el dolor. Solo puedo imaginar la frustración de un padre al no poder estar con sus hijos y proveer para ellos y verlos acostarse cada noche, levantarse cada mañana. Mi corazón se duele al pensar que este cuadro se repite cientos, miles de veces. Señor, ten misericordia de la familia Pedraza. Visítalos, Señor, con gracia, con misericordia. Visítalos con tu bendición en este día. Y déjales saber, Señor, que tú estás ahí en medio de la situación, batallando con ellos. Déjales sentir tu presencia, Señor, para que no desfallezcan. Déjales sentir tu gracia y misericordia para que se fortalezcan en medio de la dificultad. Señor, también te pedimos por el pueblo de Irán y los países vecinos en el Medio Oriente. Señor, las bombas están cayendo en este momento, los cohetes están detonando en lugares, muchos de ellos habitados por personas que no tienen nada que ver en el conflicto. Son lo que alguien podría llamar daño colateral, pero ellos son los principales afectados. Señor, tu palabra dice de dónde vienen las guerras. Señor, la respuesta viene de los corazones de los hombres. Son los hombres, Señor, los que tienen los problemas en su corazón y se exterioriza en guerras sangrientas que acaban con la vida de personas inocentes. Señor, yo te estoy pidiendo por aquellos que están en medio de este conflicto en este momento. Hay soldados, hay militares que están involucrados ahí, Señor, no pidieron ir, pero al ponerse al servicio de sus naciones, son los primeros en ser enviados a esos lugares de conflicto. Protege, Señor. En medio de nosotros hay personas cuyos familiares o personas conocidas están inmersos en este conflicto también, sin necesidad de buscarlo. Padre, sé tú con ellos, sea tu Espíritu Santo protegiéndoles y fortaleciéndoles. A todos los militares de cualquier nación, Señor, nosotros no estamos llamados a tomar parte, ni a levantar banderas de patriotismo en una situación como esta, donde mueren vidas, donde se acaban vidas humanas. Señor, toda la humanidad perdemos, todos perdemos. Donde vidas humanas son sacrificadas, no pierde una nación, no hay nación ganadora, no hay nación perdedora. Todos como seres humanos perdemos. Tú nos has llamado, Señor, a orar por todos, a orar por la paz de las ciudades que habitamos. Señor, un día va a subir a tu presencia una multitud de toda tribu, lengua, pueblo y nación, de todas las razas de la tierra. Nosotros no somos nacionalistas. Señor, un solo reino es al que nosotros le debemos fidelidad, y es tu reino. Y muchos de nosotros formamos parte de ese reino sin importar la nacionalidad. Trae paz, Señor, a estos corazones. Trae paz a estos lugares de conflicto. Una paz no como el mundo la da. En medio de la dificultad, en medio del conflicto, puede haber paz, mi Señor, porque tú estás ahí. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos una vez más por ellos y por aquellos, Señor, que todavía van a estar en medio de esta situación, sin buscarlo, sin provocarlo. Pero tú, Señor, conoces el corazón de cada uno y le vas a dar a cada persona según sea su obra. De eso estamos seguros. Mi Dios, gracias por esta mañana, por el agradecimiento y la gratitud que esperamos, que espero que tu palabra haya provocado en los corazones de mis hermanos. Una gratitud sin importar la condición, una gratitud sin importar la situación. Debemos estar agradecidos, debemos vivir en actitud de gratitud siempre, porque eres bueno.